Desmenuzando el arte número 12, Los payasos de Gutiérrez Solana. José Gutiérrez Solana fue un pintor y escritor español de principios del siglo XX, conocido por sus escenas de la vida popular, sus personajes marginales, las procesiones, las fiestas y la muerte. Su obra tiene una fuerte influencia de Goya, especialmente en esa mirada hacia los aspectos más oscuros y crudos de la sociedad española. No se limita a retratar lo que ve, hay algo mucho más personal en su manera de pintar. Los colores apagados, las figuras rígidas y esas atmósferas tan extrañas hacen que escenas cotidianas terminen adquiriendo una enorme carga emocional. Y es justamente esa emoción la que quiero explorar el día de hoy. Naturalmente, lo primero que llama la atención al mirar los payasos son sus rostros. Transmiten tristeza, pero no una tristeza evidente, sino una sensación melancólica. No muestran una emoción dramática, más bien tienen esa mirada perdida de alguien que está cargando algo por dentro. Se presentan como músicos, así que podemos imaginar que están en medio de una celebración. Sin embargo, hay algo extraño en su presencia. Es como si participaran de la escena sin terminar de pertenecer a ella. Es como si se encontraran allí porque es lo que les corresponde hacer, no porque realmente quieran estarlo. Además, sus miradas se dirigen hacia algo que está fuera del encuadre y nos hace preguntarnos ¿qué están mirando? ¿Qué es lo que está sucediendo frente a ellos? Compositivamente, esta obra me parece una maravilla, porque en realidad no tenemos solamente dos figuras, sino cuatro, los payasos y sus respectivos reflejos en el espejo. Este elemento cambia por completo la manera en que leemos la escena. Hay una fuerte sensación de verticalidad que se repite constantemente por todo el lienzo. Desde la esquina inferior izquierda, debajo de la botella, aparece un instrumento que introduce una vertical. Las manos que tocan el acordeón también siguen esa dirección, y el propio instrumento está formado por una serie de líneas paralelas que nos dirigen hacia el siguiente personaje. Y entonces empezamos a encontrar estas líneas por todas partes. El segundo payaso sostiene otro instrumento que refuerza esa misma dirección. Incluso el fondo participa en este juego. Las líneas de la madera y sobre todo la división del espejo genera una vertical que pasa justo por el centro de su rostro, como un eje que parte la figura en dos. Algo parecido ocurre en el payaso de la izquierda. Su peluca crea una especie de pico que se convierte en el punto de inicio de otra línea que cruza por el centro de su rostro. Al observar con atención, resulta evidente que la verticalidad no es un detalle aislado, está en los cuerpos, en los objetos, en el espejo y en el fondo. Todo parece estar construido alrededor de estos ejes, lo que aporta una sensación de estabilidad muy fuerte, pero también una cierta rigidez. Aquí podemos empezar a acercarnos al expresionismo, no porque los personajes estén deformados, sino por la manera en que Solana utiliza la materia para transmitir una sensación. La escena no está construida para mostrarnos una realidad agradable, sino para hacernos sentir algo frente a ella. Los rostros, las posturas y sobre todo esos colores tan apagados contribuyen a crear una atmósfera sombría. No encontramos una paleta brillante ni tonos que aligeren la escena. Todo tiene un carácter terroso. Así, la tristeza que percibimos en los personajes se extiende también por el resto de la pintura.
Es precisamente ese aspecto el que más me interesa del expresionismo, que la pintura no tiene por qué limitarse a representar lo que tenemos delante, sino que utiliza la realidad para expresar una emoción. En esta obra, Solana se sirve de todos estos elementos para llevarnos hacia un estado de ánimo muy particular, uno que resulta difícil de explicar, pero que se siente inmediatamente al mirar el cuadro. Ahora pasamos a otra obra de Gutiérrez Solana, La Vitrina. Desde el primer momento me di cuenta de que, curiosamente, vuelve a aparecer esta importancia por las líneas verticales. La propia vitrina está construida a partir de ellas y cada uno de los maniquís genera a su vez otra vertical. Si empezamos a contarlas, encontramos una cantidad enorme de líneas que se repiten. Esto crea un ritmo muy marcado y hace que nuestra mirada recorra la escena de una figura a otra. Más allá de la composición, creo que aquí el simbolismo resulta bastante sugerente. Estamos viendo una vitrina llena de maniquís, objetos que representan personas pero que al mismo tiempo están completamente vacíos. Podríamos pensar en una crítica a la vanidad, a la importancia que le damos a la apariencia o incluso a una sociedad que convierte a los individuos en objetos para ser observados. Hay un detalle que me encanta y que no sé hasta qué punto fue intencional, pero me parece demasiado interesante para pasarlo por alto. Dentro de la vitrina podemos encontrar 5 figuras. 4 son femeninas y una tiene vestimenta masculina. Sin embargo, esta última no tiene cabeza. Es un detalle extraño, casi divertido, y precisamente por eso me pregunto si Solana estaría jugando con nosotros. En una obra tan cargada de simbolismo, resulta difícil pensar que todos estos elementos estén ahí por casualidad. A la derecha podemos ver que el espacio continúa hacia el fondo. No sabemos exactamente qué hay ahí. Podría ser otra parte de la tienda, una entrada o solo una ventana. Lo deja a nuestra imaginación. Y la pintura se siente completamente unificada gracias al color. Solana utiliza una gama de ocres, amarillos, cafés, grises y tonos terrosos que hacen que todo parezca cubierto por una especie de suciedad. Y lo digo como algo positivo porque es precisamente esa apariencia la que le da vida, aire, calor. Por otra parte están los rostros de los maniquís que parecen hechos de porcelana, con una superficie tan limpia y delicada que contrasta muchísimo con todo lo demás. Y aunque son figuras que carecen de una expresión como tal, la expresión está en todas partes, en los colores apagados, en las posiciones de las figuras, en la repetición de las líneas, en la pincelada y en esa manera tan particular de tratar la superficie. Es como si Solana hubiera trasladado la emoción de los rostros al resto de la pintura. Ahora estamos viendo Chulos y Chulas, otra pintura de Solana que, si no supiera quién la pintó, fácilmente podría pensar que es de Goya. Y tiene todo el sentido porque la influencia del maestro aragonés en la obra de Solana es clarísima. Lo vemos en primer lugar en los colores, esos ocres, grises y tonos terrosos, tan apagados y sucios, nos recuerdan inmediatamente a las pinturas negras que vimos en el episodio del aquelarre, pero también está en la manera de tratar los rostros. Son expresiones muy intensas que no necesitan demasiado detalle para transmitir muchísimo. Aquí no hay interés por idealizar la figura humana, ni por buscar un realismo perfecto. Lo que importa es mostrar emociones crudas y reales.
Este enfoque resulta especialmente interesante porque Goya estaba haciendo algo parecido más de 100 años antes. Incluso podemos remontarnos todavía más atrás hasta el Greco, quien ya había explorado estas figuras alargadas y expresivas hace más de 400 años. Solana recoge parte de ese legado y lo traslada hacia su propio momento histórico. Lo que más me gusta de esta obra es cómo está construida la composición. Nuestra mirada prácticamente va saltando de un rostro al otro, siguiendo los ojos de los protagonistas. Empezamos por la figura de la izquierda y de ahí pasamos a la siguiente, luego el personaje del centro y después a la figura de perfil y finalmente a las otras dos personas que nos miran de frente. Es como si las miradas dibujaran una curva sobre el lienzo. Encuentro en ese recorrido una especie de semicírculo dentro de un rectángulo cerrado, donde el fondo desaparece. Me parece una estructura sumamente atractiva porque son los propios personajes los que van guiando la escena. Por último, hay pequeños detalles de color que rompen con toda esa oscuridad. La pañoleta naranja con negro me parece bellísima, pero destaca sobre todo ese pequeño punto rojo del pañuelo de la izquierda. Es un toque de color que adquiere muchísimo valor. Volvemos a encontrarnos con la esencia de Goya en el fervor silencioso de Procesión en Toledo. Solana retoma su herencia y la lleva al extremo. También lo hace en el caos grotesco de Entierro de la Sardina. Y en El espejo de la muerte, donde la parca se vuelve la protagonista absoluta. Hay algo en los payasos que me cuesta quitarme de la cabeza. No sé exactamente qué están sintiendo, pero hay una tristeza en ellos que se percibe sin necesidad de que hagan nada. Están ahí, frente a nosotros, mirando hacia un punto que no podemos ver. Y quizá eso es lo que más me inquieta, que terminamos ocupando ese lugar. No sabemos qué estaban mirando esos rostros, pero ahora somos nosotros quienes estamos frente a ellos. Durante unos segundos, parece que la obra deja de ser una escena observada para convertirse en un encuentro. Y que detrás de nosotros ocurre una historia que nunca podremos conocer. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Andrea Montoya. Hasta la próxima.